Y, ok, bueno, entonces, mientras que las otras compañeras se juntan, ¿qué les pareció lo de la teoría de Durkheim? ¿Qué qué les resultó? Vi que varias de ustedes hicieron su tarea, les felicito, de hecho me parecieron argumentos muy interesantes los que usaron. eh, sobre eso, sobre la teoría y creo, y vamos a ir analizando más teorías que son, digamos que muy ilustrativas y muy importantes para nuestro conocimiento global sobre lo que tienen que ver las tendencias y sobre lo que tiene que ver la moda también, de hecho, ¿verdad? Porque como ya estuvimos en sociología, la moda va mucho más allá de lo que realmente a veces vemos o pretendemos o usamos, sino que es algo, digamos, mucho más importante. Creo que ya le acepté ahí a Florencia. Bueno, ahí está. Bueno, así que arranquemos con la clase de hoy, que tiene que ver con seguimos con el tema de las tendencias. Hoy vamos a ver un poco con lo que se llama, vamos a ver lo que se llama neomanía y los distintos, digamos, fenómenos de la neomanía, ¿verdad? Cómo esto se da, en qué consiste y de qué se trata y a partir de cuándo más o menos podemos hablar de que esto se fue generando, ¿verdad? De hecho, se va acelerando con el tiempo y con la capacidad de consumo, pero y es un poco lo que nos lleva a todos los problemas ambientales que hoy tenemos, ¿verdad? O sea, esa sed de consumo. Entonces, es bueno tomar conciencia de eso para ir replanteando nuevos sistemas o formas de consumir, ¿verdad? Bueno, arranquemos. Voy a compartir la pantalla. Voy a compartir toda mi pantalla porque entonces así no me preocupo si es que ustedes ven o no ven la pantalla correcta. Bueno, Laura se ha unido también a la reunión. No me pidió invitación, creo que ya la acepté a todas. Bueno, genial. Ahí. Bueno, neomanía y la popularización de la moda. Bueno, este va a ser nuestro tema, es el tema que corresponde a la clase de hoy. Y retomé algunas de las citas que ustedes estuvieron, digamos, abordando. Así que cada una me va a leer la parte que recopilé de su trabajo, así que vayan las que están poniendo, activando sus micrófonos para poder hablar. ¿M? Así que vayan activando los micrófonos. Si no activaron, vayan activando o vayan teniendo listos para activar en el momento que les toque, ¿sí? Bueno, a ver, Florencia Ríos. ¿Está Florencia? No le veo a Florencia Ríos. Bueno, entonces, les leo lo que Florencia puso con respecto a la teoría de Durkheim. Según la teoría de Durkheim, los hechos sociales son las estructuras sociales, las normas y los valores culturales de carácter imperativo y coercitivo, externos al individuo, pero que los van moldeando. Muy bien. Algunos ejemplos de estos hechos sociales imperativos y coercitivos. ¿Tienen idea de algún ejemplo? Algo que a ustedes se les ocurra como ejemplos de... Profe, Sí, te escucho. en lo que yo leí decía
por ejemplo, las reglas del protocolo o de etiqueta que se van enseñando, o sea, que te educan en eso y también varía según el lugar. Exactamente, varía según el lugar y son normas ya preestablecidas, los buenos modales, sí o sí, ¿verdad? Va cambiando y hay, digamos, hay algunos temas que son como que un poco más suaves, como esto de los buenos modales, y hay otros que son, digamos, más preocupantes a nivel inclusive sanitario, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, podemos tomar que una persona que se baja sin tapaboca o entra a algún lugar sin tapaboca ya está mal visto, ¿verdad? Por esta situación en que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, eso va cambiando y va mutando con respecto al contexto. Hay otros que son mucho más graves, como por ejemplo el caso de las mujeres en los países subsaharianos y en algunos países de África y de Arabia. ¿Ustedes alguna vez oyeron hablar de la ablación en las mujeres africanas? Se escribe así, ablación. Ablación. Ay, mi acento. Ablación. Bueno, la ablación es la mutilación de los genitales femeninos que se lleva a cabo en países de África desde hace más de 3.000 años más o menos. Eh, y fue, a ver, empezó con según lo que dicen los expertos, empezó en Egipto, por una cuestión de que los dioses egipcios eran muchas veces asexuales, o sea que no tenían sexo. Bueno, entonces se empezó mutilándole a las mujeres, ¿verdad? De sus, digamos, órganos genitales, o sea, particularmente el clítoris, para que sean asexuales, ¿verdad? Para que estén más cerca de los dioses. Esto fue, digamos, modificándose y hoy en día tiene que ver con el hecho de que la mujer no deba sentir placer por una cuestión cultural en cierta forma con el Islam. Pero más que ver con el Islam es una excusa para que digamos, esta tradición se siga llevando a cabo, ¿verdad? Y es una forma de machismo en parte, ¿verdad? Una forma grave de machismo que trae muchos problemas de salud y muchos problemas psicológicos a las mujeres que las padecen. ¿M? Eh, entonces, ahora, hace poco, eh, celebramos que por fin en Sudán, uno de los países más afectados por este problema, por fin está penado por ley llevar a cabo esta ablación, ¿verdad? O sea, o este procedimiento. Y es realmente terrible, ¿verdad? Es un procedimiento imperativo y coercitivo, hecho culturalmente y de las cuales 9 de cada 10 mujeres son víctimas de este, de este procedimiento, ¿verdad? Y hay cuestiones así muy graves, eh, que tienen que ver con los valores culturales, que es imperativo y coercitivo, ¿verdad? De hecho, el tema de los genocidios muchas veces tiene que ver con esto, tiene que ver con una tendencia al odio y a digamos, a generar diferencias entre dos culturas, como en el caso de los judíos, como lo que sucedió también en Ruanda en los años 90, donde fueron masacrados
más de 1,5 millones de personas con machetes por una rivalidad tribal, o sea, entre dos tribus, pero que estuvo, eh, eh, digamos, promocionada por una radio y financiada por personas. eh, que es realmente terrible, ¿verdad? Y nosotros inclusive fuimos víctimas también de eso a nivel histórico como paraguayos con la guerra del 70, ¿verdad? O sea, los paraguayos éramos, en cierta forma, se generó toda eh, una corriente de odio hacia los paraguayos por parte de los bandeirantes en ese entonces. Y mataban paraguayos por matar, o sea que los hospitales fueron quemados, otros refugios fueron totalmente, digamos, aniquilados, ¿verdad? Sin realmente que haya una razón bélica para eso, o sea, solamente por el hecho de odiar, porque todos aquellos que formaban parte de los bandeirantes tenían que imperativa y coercitivamente odiar a los paraguayos, ¿verdad? Cosa que después, por suerte, termina desapareciendo, pero podemos ver ciertos vestigios. No sé si ustedes seguramente verán algunas que otras novelas brasileras donde muy chocantemente a mí me, veo que cuando se hacen referencia a Paraguay, a lo paraguayo, hacen referencia despectivamente, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien, no, ¿qué novela? Había una que yo he visto hace años, donde supuestamente viajaba al Paraguay, ella, una de las protagonistas, y todo era feo, campaña, contrabando, falsificación, como si fuéramos nosotros lo único que hacemos, ¿verdad? Pero hay como una campaña en contra, y son a lo mejor pequeños vestigios de lo que queda de esta idea de odio de aquel entonces, ¿verdad? O sea, son deducciones mías, pero ¿por qué no, verdad? Porque por los escritos, por lo menos, esto es lo que se ve. Entonces, hay cuestiones, como decimos, cuestiones de los modales, cuestiones de la vestimenta, cuestiones del celular. ¿Qué pasa si hoy en día yo uso un celular que no tiene cámara, por ejemplo? ¿Verdad? O sea, eh, prácticamente la sociedad me impone imperativa y coercitivamente ciertos fenómenos, ¿verdad? Y esto es justamente lo que explica Durkheim en su teoría. Bueno, Florencia, léeme un poco la parte que escogí de tu trabajo. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Dice, la teoría del hecho social acuñada por Durkheim habla de conductas humanas habituales, no dependientes de la constitución biológica ni psíquica de las personas, sino de la sociedad que integran, que tienen una existencia singular y propia. Explícanos un poquito qué entendiste por eso. Y yo puse esa parte porque como que esta es la que relacionaba más con lo de las tendencias, porque esto te habla de hechos que, o sea, son los hechos que no son los que como que por ser persona ya como que haces naturalmente, sino que son los que aprendes de la sociedad, porque dice que no dependen de la constitución biológica ni psíquica, no es como comer, dormir, como que eso te sale natural o por necesidad, y estos hechos serían esos que vas aprendiendo. Exactamente, que la sociedad te va moldeando, ¿verdad? No es algo con lo que uno ya viene intrínsecamente. Bueno, gracias Florencia, muy interesante la parte que pusiste, ¿verdad? De hecho, todo lo que creo que puse, todas las que me entregaron, ¿verdad? Porque siempre había alguna que otra parte muy interesante de las reflexiones de ustedes. Acá esto voy a arreglar. Bueno, a ver, Giovanna, si podés leernos la parte tuya que puse acá. Ah, Joana, ¿está?
concepto de hecho social, ya que se usa como objeto para estudiar sociológicamente los hechos ocurridos en diferentes épocas, donde muestra su forma de obrar y pensar de los individuos en cada contexto social. Yo, después de leer la teoría y varios videos, me di cuenta que esa teoría se une mucho con el tema de las tendencias, obviamente, porque, como dijo Flo, hay cosas que hacemos sin que ya nos sale natural, y después de las cosas que van pasando en nuestro día a día y que se van uniendo con los hechos sociales que van marcando, como dijiste, ahora capaz antes una persona que usaba tapabocas era así, ¿por qué usa? Y ahora se le mira mal porque no está usando, porque se debe usar y es una obligación y es una señal de respeto. Entonces, como van cambiando de un día para el otro. Capaz el año pasado no era así, wow, porque hace eso, y ahora es sí o sí tenés que hacer, uniendo eso. Asimismo, Durkheim lo que hizo fue analizar justamente este comportamiento del ser humano y separar lo que es el comportamiento biológico, sí o sí, y todo lo que es el comportamiento agregado por la sociedad y moldeado del ser humano por la sociedad, ¿verdad? Entonces, me pareció interesante lo que vos pusiste, que en diferentes épocas donde se muestran formas de obrar y de pensar de los individuos de acuerdo a su contexto social. Y acá hago un poquito de referencia también a nuestro proyecto, que por qué es importante estudiar el contexto. Y bueno, porque el contexto también nos determina en parte el comportamiento de la persona, ¿verdad? O el comportamiento de ese grupo social al que vamos a trabajar. Entonces, es interesante ir estudiando el contexto. Bueno, Irene, ¿estás? Parece que Irene salió. Ah, Irene se unió. Irene, ¿estás? ¿Me escuchas para poder leer y explicarnos lo que vos pusiste? Parece que Irene no sé si está. Bueno. En la moda eso aplica a las tendencias, donde un grupo grande de personas empiezan a usar prendas o accesorios que en ese momento no se habitúan a usar. Entonces, ese hecho marca una época, guste o no, personalmente queda registrado en la historia, ya que la mayoría de las personas lo integran a su vida cotidiana. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Justamente eso que hablamos, que dependiendo de su contexto social, que le guste o no, me guste o no individualmente, eso desde el momento en que es usado, por decir así masivamente, ya se transforma en una marca de la época, ¿verdad? En algo que va a quedar registrado, y como es en cierta forma coercitivo, me termina gustando también por un hecho de imitación, ¿verdad? Amanda, ¿estás? Sí, profe. ¿Puedes leernos lo tuyo? Bueno, puede aplicarse al fenómeno de las tendencias a través del concepto en que los hombres, al ser estudiados como sociedad y no como individuos, van mezclando sus acciones, generando algo nuevo y así formando un poder imperativo y coercitivo que se impone a las personas. Bueno, ¿puedes explicarnos un poquito cómo llegaste a esta deducción? Sí, y la teoría, ¿verdad? De Emile Durkheim, la parte que decía que era un poder, tenían un poder el hecho social tenía un poder imperativo y coercitivo. Yo quise dejar claro en este párrafo que tiene que ver con las tendencias. Así lo mismo que puso Irene, que cuando un grupo de personas empieza a usar algo o vestirse de una manera, la sociedad, igual si somos seres individuos y vemos ese conjunto de personas, queremos imitar o
vestirnos igual a ellos y se nos impone eso, nos guste o no. Porque a veces vos miras algo, siempre nos pasa que vos a primera vista miras algo y no te gusta, pero después te vas viendo eso siempre y te empieza a gustar también. Entonces yo creo que se nos impone así, nos guste o no. Me pareció interesante la parte donde vos pusiste generando algo nuevo, efectivamente, porque esto hace un poco de introducción a la clase de hoy. Entonces, efectivamente, al generar algo nuevo, es como que posteriormente se va imponiendo en las personas, ¿verdad? En algunas, dependiendo de quién, y a partir de ahí se generan justamente las tendencias. Muy bien, Amanda. Muy bien en general, chica, ¿eh? Muy bien en general. Bueno, María José está para leernos esta parte de abajo. Voy a corregir algunas. Ahí. Ahí. María José se unió, pero parece que no tiene micrófono. Bueno, a ver, leo yo. Acá. María José. Podemos asociar a la tendencia con la teoría del hecho social, ya que la tendencia es un estilo que en la moda se manifiesta a través de la ropa y los complementos y que queda plasmado de forma continua durante un periodo de tiempo y lugar. Bueno, efectivamente, entonces se puede asociar a la teoría porque, de tendencia justamente porque es una manifestación de las personas. Entonces, acá tenemos distintos puntos, ¿verdad? Tenemos el hecho de que sea una manifestación, el hecho que esa manifestación es coercitiva y se impone en las personas y que depende del contexto y el lugar. Bueno, Fiorella, ¿estás? Sí, profe. Si podés leernos. Para que se implemente un fenómeno de la moda en las sociedades, es necesario que varias personas utilicen un cierto estampado o un accesorio en específico para que así se propague y se convierta en una tendencia. A ver, si nos explicas lo que pusiste. Y pasa así como que primero tiene que haber ciertas personas que empiecen a utilizar algo para que sea visto así por las personas y después esas personas elijan si aceptan o rechazan esa tendencia. Pero primero siempre tiene que haber un grupo de personas que utilicen primero, porque si es una sola persona, no funciona. Tipo, sí o sí es en grupo. Muy bien, exactamente. Entonces, tenemos lo que dice la teoría, el hecho que sea coercitivo o imperativo, el hecho que dependa de un contexto y se genere algo nuevo. Pero una vez que se genera eso nuevo, entonces tiene que haber un grupo de personas que lo vista. Bueno, Anabel, ¿estás? Sí, profe. ¿Me puedes leer la parte que te tiene que ver contigo? Se puede aplicar al mundo de la moda debido a que somos seres sociales, por ende nos regimos por normas sociales y las tendencias son parte de ello. Las mismas son generadas, ahí tenía que ser son generadas en un contexto global, que son las macro tendencias, y a partir de ellas se genera una adaptación de la misma para un contexto más local, las cuales llamamos micro tendencias. Bueno, si puedes explicarnos un poco. Bueno, y es un poco como ya venían diciendo las compañeras, que nosotros en realidad consumimos todo lo que vemos y las tendencias como que se crean em, a nivel global y de eso llega una adaptación a cada país y como los influencers o personas a las que nosotras seguimos empiezan a utilizar esas tendencias, entonces al principio puede que no nos guste porque en general son algo nuevo, pero a mí me pasa que cuando veo algo al principio no me gusta, pero después empiezo a ver repetitivamente y como que voy entendiendo em, la idea de eso o el estilo y como que ya me empieza a gustar. Y
Y eso más o menos sería. Ujú. Muy bien, exactamente. Entonces tenemos lo que es la teoría, la forma en que se compone, los primeros que usan y cómo eso se convierte en macro a micro, ¿verdad? Y finalmente, no sé si está María Paula, no sé si le Hola, vi. profe, sí estoy. Hola, ¿podés leernos acá lo que vos pusiste? ¿Puedes bajar un poquitito más, profe? Porque la parte que me Ahí, muestra... Ahí ahí, sí. espera que acá, ahí, hasta ahí lo que puedo bajar. A ver. Ah, No, espera que Leo, voy a subir un poco más mi pantalla ahí para que en todo caso puedas ver ahí. Ahí, ¿qué tal? eh, O está, agrando más. No, si agrando más no se va a ver. Bueno, ahí. ahí está el de Irene, la Amanda y el de María José. Sí, ah, no, en el siguiente del tuyo, acá está. Sí, ahí está, gracias, profe. Ujú. Bueno, el vestir es considerado un elemento clave a la hora de hablar sobre cultura. El contexto histórico en el cual la sociedad se encuentra define las tendencias que la misma va a adoptar. Bueno, a ver si podés explicarnos lo que pusiste. El vestir es considerado un elemento clave a la hora de hablar de cultura. Ujú. Sí, bueno, lo que pasa es que siempre dependiendo al contexto histórico, o sea, a la situación cultural, nacen las tendencias. Un ejemplo que yo había puesto, por ejemplo, era justamente la tendencia hippie, que era un movimiento pacifista que iba contra la guerra de Vietnam, ¿verdad? Y Ujú. al gobierno que estaba teniendo en ese momento Estados Unidos, que era totalmente capitalista. Ujú. Entonces, al querer rebelarse a eso, se hizo el movimiento y también se rebelaban con la ropa. Por ejemplo, ahí fue que nacieron los pantalones que hoy en día nosotros conocemos como los pantalones Oxford, que eran Ujú. justamente una forma de romper los esquemas. No era ni un pantalón ajustado, no era un pantalón en recto, era justamente se hizo a modo de rebeldía. En Ujú. lo mismo con las remeras que se hacían el batik, que sería el tie-dye. O sea, todo Ujú. era el pelo relajado, todas esas eran así, el no usar maquillaje, todo eso eran tendencias que iban contra los estándares del momento. O lo mismo sería con la posguerra, cuando las mujeres empezaron a trabajar, que el vestuario también cambió. O sea, siempre las tendencias van de acuerdo al contexto social. Hoy en día, un ratito, profe, porque Sí. ahí está. Hoy en día, por ejemplo, todo el tema de la aceptación del género está súper avanzado, ¿no? Entonces, justamente las tendencias por eso también son mucho más andrógenas. Ya no hay una división total sobre qué es lo que tiene que usar la mujer o qué es lo que tiene que usar el hombre. Por eso, siempre el contexto social, cultural en el que uno vive definen las tendencias. Esa es mi opinión y por eso creo que va perfecto con la teoría de... De Durkheim. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien, María Paula. Bueno, muy bien a todas realmente. Y había algo que yo quería compartir con ustedes que vi ayer que me pareció interesante porque justamente de lo que hablábamos con respecto a las tendencias a nivel global y este tema del racismo, cómo está tomando fuerza. Entonces, acá voy a ver un poco, a ver este movimiento. No sé quién tiene su micrófono ahí prendido todavía. A ver un poquito. A ver. Fíjense un poco, chicas, quién tiene su micrófono prendido para silenciar. Yo no puedo, no sé por qué no puedo silenciarles desde acá. Ahí está alguien, ahí está. Bueno, voy a ver movimiento, esto quería mostrarles. Movimiento del
US Open anti racismo. A ver, acá imágenes. Había unas sillas del US Open. A ver, sillas del US Open anti racismo. A ver si aparecen ahí las fotos. No me aparece, che. Sillas del US Open. A ver si me aparecen imágenes. Black Lives in Front. US Open. Me acuerdo que era Black Lives in Front. A ver si aparecen las sillas. Acá están. Estas son. Aquí, bueno, este es obviamente un movimiento, no sé si ven, que generó ahora el US Open, que fue uno de los torneos que se está haciendo sin público, ¿verdad? Para los que no saben de tenis, el US Open es uno de los torneos más grandes de tenis, uno de los 4 torneos más grandes de tenis a nivel mundial, que se desarrolla en Nueva York. Los otros son Roland Garros, Wimbledon, Roland Garros en París, Wimbledon en Inglaterra, creo que es cerca de Londres, no es en Londres mismo, pero cerca, y el otro es el Australia Open, que es en Melbourne. Y este es en Nueva York. Y bueno, ¿qué hicieron? Como se juega sin público, entonces hay una serie de sillas, vamos a ver si es que hay otras imágenes, pero son como 12 sillas, acá aparecen las obras de los artistas. Son como 12 sillas que están pintadas con obras de artistas afroamericanos. Y el mensaje es Moving Black Lives to the Front. Entonces, moviendo o llevando las vidas negras hacia el frente. O sea, que importen más, ¿verdad? Un poco lo que tiene que ver con esta tendencia de Black Lives Matter. O sea, las vidas negras importan, ¿verdad? Y bueno, entonces acá hay una imagen. Acá está, estas son. O sea, muy, muy lindo, muy atractivo, como las personas, como no hay personas, entonces se pueden ver obviamente en las imágenes, en la tele, las sillas, ¿verdad? Y son todas obras de arte, digamos, de personas negras y con personas negras que seleccionaron y las llevaron adelante. ¿Para qué les cuento esto? Porque si esto ya se está llevando a cabo como un movimiento social que ya forma parte de lo que es el US Open, significa que no va a tardar en llegar también a la ropa, a las tendencias y a otros artículos accesorios. O sea, así como la cuestión de género, la lucha gay, fue también trasladándose a otros puntos, esto también probablemente va a ir trasladándose a otros puntos y obviamente va generando discusión y la idea es que es esa, ¿verdad? Que se expanda y que justamente busque generar esta discusión en las personas y que se vaya, digamos, expandiendo el movimiento, ¿verdad? Entonces, vemos nomás lo rápido. La semana pasada estábamos hablando o hace 2 semanas estábamos hablando de esto, que posiblemente suceda, que quizás, y ahora ya tenemos directamente movimientos apostando a eso, ¿verdad? Entonces, realmente se va muy rápido, ¿verdad? A ver, ok. ¿Me sale la barra de abajo? ¿Dónde está? Me sale la barra de abajo. Ah, ¿quieren que les muestre? Ahí está. Ahí les muestro. Muy linda realmente las
las imágenes, fíjense si quieren buscar un poquito más. Bueno, entonces, siguiendo. Bueno, para eso es lo que tiene que ver con las tendencias y lo que tuvo que ver con el trabajo. Ahora, hoy, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la neomanía, que es, digamos, son otra visión de aceleramiento del consumo, del cual habló un sociólogo inglés llamado Colin Campbell, que también vamos a estar trabajando, ¿verdad? Bueno, la neomanía. ¿Qué es la neomanía? Uno de los fenómenos de las sociedades de consumo desde el punto de vista de las marcas es la neomanía o la pasión por lo nuevo. Cuando hablábamos de la teoría de Durkheim, también hablamos de que cuando se genera algo nuevo, eso nuevo se propaga, ¿verdad? ¿Y cómo se propaga? Bueno, entonces hubieron otros sociólogos que también estudiaron esta idea de lo nuevo, ¿verdad? Entonces, Colin Campbell dice, nos obsesiona estar en contacto con lo nuevo. Padecemos neomanía. Vivimos en el afán de desprendernos de aquello que dejó de ser novedad y se volvió indeseable. O sea, que aquello que dejó de ser novedad se vuelve indeseable. O sea, es un efecto de la neomanía y es un efecto social que vino con la revolución industrial. Entonces, a fines del siglo XVIII, con la revolución industrial, nace la neomanía, la pasión por el progreso, el avance y la búsqueda de la diferenciación a través de lo trendy, tendencias, ¿verdad? Y de las novedades que las marcas lanzan al mercado. Entonces, a partir de la revolución industrial, con la generación de nuevos productos, con los avances tecnológicos, con el mundo más comunicado, empieza esta búsqueda de lo trendy, ¿verdad? La obsolencia planificada se vuelve un imperativo y eso conlleva de por sí una mayor inestabilidad y aceleración de los deseos de consumo. Bueno, si analizamos esta afirmación, ¿verdad? Y tenemos en cuenta que con la revolución industrial nace la neumanía, por supuesto que esto llega a su tope allá por entre los años 80 y los años 90, cuando todavía no había una conciencia del consumo, sino que estábamos inmersos en plena sociedad consumista, donde consumir estaba bien. Hoy en día ya nos preguntamos hasta qué punto es bueno consumir y ya entendemos todo lo que esto puede llegar a afectar al planeta. Y hay como una especie de consumo más consciente, ¿verdad? O sea, las tendencias van hacia ese punto, pero realmente cuando todavía esa conciencia no era una realidad, allá por los años 80, 90, entonces es justamente cuando se llega a este auge y a esta aceleración. Entonces, la obsolencia planificada, ¿qué es la obsolencia planificada? Es la forma en que yo planifico aquello que realmente no es indispensable. Se vuelve un imperativo. O sea, yo sí o sí tengo que tener algo, digamos, planificar algo que yo vaya a tener obsoleto, ¿verdad? O sea, comprar por comprar, en pocas palabras. Eso conlleva a una mayor inestabilidad y aceleración. O sea, inestabilidad porque cambia mucho y aceleración porque cada vez va más rápido de los deseos de consumo. O sea, ¿qué es lo que quiere decir él con esta afirmación? Que cada vez lo obsoleto se consume de forma mucho más acelerada y mucho más inestable. O sea, cada vez yo quiero comprar más, cada vez yo busco planificar mi compra más, pero esa compra que es justamente una compra obsoleta, o sea, algo que yo realmente no necesito, que se fue acelerando con el tiempo. Bueno, ¿y qué es la teoría de la neumanía? Porque hay una teoría que va alrededor de esto, no es solamente, no tiene que ver solamente con una afirmación o con un estudio. El sociólogo Everett Rogers
propuso la famosa teoría de la difusión de las innovaciones. O sea, a partir de esta visión de la neomanía que Colin, digamos, expandió, ¿verdad? Y explicó en cierta manera, se genera lo que es la teoría de la difusión de las innovaciones, ¿verdad? Hay personas que tienen conocimiento y acceso a las novedades antes que los demás. O sea que, y entre esas personas que tienen conocimiento y acceso a las novedades antes que los demás, estamos nosotras, investigadoras o diseñadoras de moda que tienen que ver con las tendencias, que van buscando, van investigando y que nuestro trabajo es nomás luego investigar, ¿verdad? Hay factores individuales y ambientales que los hacen más o menos proclives a innovar o a probar cosas. Ahí vemos que esto va asociado justamente con el pensamiento de diseño. Vemos que la actitud del diseñador es justamente ser curioso, investigar, ser abierto a probar, no tener miedo a equivocarse, mirar cosas nuevas. Entonces, según la teoría de Herbert Rogers, hay personas que tienen primero acceso y que son más proclives a innovar y a probar cosas. O sea, hay factores individuales y ambientales que hacen que tenga acceso y conocimiento a las novedades antes que los demás. Entonces, hay personas que tienen acceso antes que los demás. Y caracterizó a este grupo como los early adopters. O sea que él lo que hizo fue, digamos, esquematizar esta idea de que dentro de un grupo social de tendencias de consumo existen los early adopters, que son los adoptadores tempranos, por traducirle de alguna forma, como un 2.5% de los consumidores que adoptan la novedad antes que el resto del mercado. Entonces, él lo que comprobó es que de todo un mercado, cuando se lanza un producto nuevo, el 2.5% de todos estos consumidores son los early adopters, ¿verdad? Son aquellos que se animan a probar antes que el resto. Y él comprobó que eso equivale al 2.5%, ¿verdad? Este porcentaje es el que adopta la tendencia diferenciándose del resto del mercado, mayoría tardía. O sea, los que adoptan después son la mayoría tardía. Estos son los consumidores tempranos sí, consumo temprano sería, ¿verdad? Y cuando esta mayoría tardía adopta esa novedad, pasa a convertirse en una moda o en un mainstream. O sea que tenemos a los early adopters, que son el 2.5% del mercado, que son los que adoptan primero. Y cuando estas personas, o cuando la mayoría tardía ve que ellos empiezan a adoptar y la mayoría tardía también adopta, es ahí donde esto se convierte en moda. O sea que ese es el efecto que se consigue o cómo se consigue una vez que se tiene, o sea, para que se haga realidad esta teoría de Durkheim, ¿verdad? Mientras que esa mayoría tardía no adopte el producto, no se puede llevar a cabo esa teoría de Durkheim. ¿Mm? Entonces, esto es lo que explica un poco el proceso de cómo eso se lleva a cabo, ¿verdad? O sea, qué es lo que sucede. ¿Mm? A ver un poquito. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué dice? La neomanía invierte en este proceso y pone el foco en consumidores más innovadores, aunque sean más reducidos en número. Entonces, ¿qué es lo que hace en cierta forma el marketing o qué es lo que se empezó a hacer una vez que, digamos, se descubrió o se llevó a cabo esta teoría? Que muchas de las marcas invierten o ponen el foco, dirigen sus productos a estos consumidores tempranos o más innovadores, ¿verdad?
aunque sean más reducidos en números, porque son los que después van a hacer que el resto también adopte, ¿verdad? Y entre estos consumidores tempranos pueden existir, bueno, los que son muchas veces los influencers o los artistas o los diseñadores, que son justamente los que después van a adoptar esa tendencia y van a llevarlos a otras marcas. Entonces es por eso que tenemos, de ahí, de esta idea, viene los desfiles de alta costura, los cerrados, exclusivamente para un público reducido, las promociones exclusivas directamente para un público reducido, los avant-premier, o sea, todo lo que sea dirigido para o estructurado para aquel público que es un poco más innovador, ¿verdad? Entonces, hay toda una campaña, una concientización con respecto a eso. O sea, por ejemplo, hay ciertos productos, bueno, que le dan gratis a cierto tipo de personas que si esas personas usan, después el resto también ya va a usar. Entonces hay toda una campaña, de ahí nace toda esa campaña de promocional, de marketing, etcétera, 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 ¿verdad? Bueno, entonces, en nuestro libro que usamos, según el sociólogo Guillaume Erner en su libro Sociología de las Tendencias, la adopción de una tendencia no es un acto mecánico. Tiene una dimensión creativa porque los individuos contribuyen a dar forma a sus propias tendencias y las tendencias y la neomanía reflejan importantes características de la economía de un país. O sea que esto no es un acto mecánico, no es que yo adopto porque sí nomás, sino que hay una dimensión creativa de los individuos en esto. O sea, yo adopto una tendencia o un producto porque me hace sentir mejor, porque me siento reflejada en el producto, eh, porque siento que satisface alguna de mis necesidades, ya sea emocionales, etcétera, etcétera. Y de ahí es donde viene toda la idea de los perfumes y de esa asociación de los perfumes a un estilo de vida, justamente para buscar establecer un vínculo emocional con el consumidor, ¿verdad? O con el usuario. Y entonces, pero, ¿qué dice acá? ¿Cuál es la parte interesante de este texto? Es que las tendencias y la neomanía reflejan importantes características de la economía de un país. O sea que mientras un país, digamos, tenga mayor el PIB de un país o el Producto Interno Bruto, que es lo que cada ciudadano tiene para gastar, sea mayor va a ser la influencia de la neomanía en ese país. O sea que mientras mayor sea la economía, mayor es la neomanía. Él estableció esa relación. ¿Qué significa esto? Que si yo me voy a un país, digamos, de África, donde se tienen que cubrir las necesidades básicas, todo lo que tenga con el poder del consumo, no, ¿qué dice acá? ¿Qué me pregunta Florencia? Por eso las tendencias nacen en países, exactamente, por eso las tendencias nacen en países de primer mundo, porque son, o digamos, no es que nacen, sino que se les da mayor prioridad o se busca que se expandan ahí, porque son las sociedades que tienen o que van a tener el poder adquisitivo para consumir ese producto, ¿verdad? Si yo lanzo una tendencia, justamente, es bastante lógico, pero muchas veces no nos ponemos a pensar nomás. Si yo lanzo una tendencia en un país subsahariano donde las personas tienen que gastar su dinero para comprar la comida y jamás me van a comprar algo que tenga que ver con tendencia, porque lo que trabajan es para poder subsistir y para conseguir agua porque es desierto y no hay agua y porque encima otra vez están en una guerra civil donde se les puede matar en cualquier momento y tienen que
poder sobrevivir, obviamente no me van a dar mucha pelota digamos, al color de la cartera de tendencia de este año, ¿verdad? O sea, es bastante lógico, pero lo que hace este sociólogo es justamente establece formalmente esa relación, ¿verdad? Mientras mayor sea la economía del país, más reflejada se va a ver la neumonía y las tendencias. Entonces, sí, efectivamente, se lanzan en los países de mayor consumo. Por eso es que ahora, en la sociedad en la que estamos, donde, digamos, el foco de la potencia mundial está migrando, porque está pasando de ser Estados Unidos, Europa a ser Asia, que no nos extrañe que muchas de las tendencias vayan a lanzarse en Asia. Y eso significa que tenemos que estar atentos a que a las tendencias que se lanzan en Asia, ¿verdad? O en China en particularmente, porque si las tendencias, si ya se está viendo, un ratito voy a conectarme mi audífono, porque hay ruido externo aquí. Ahí, a ver, ahí. Bueno, ahí se me escucha. ¿Cómo asociamos la moda de otros países o continentes al nuestro teniendo en cuenta el clima? Y bueno, y ahí muchas veces tenemos que tomamos aspectos más estéticos y lo que se hace es una adaptación a los materiales, ¿verdad? O sea, efectivamente hay materiales que, por ejemplo, tienen mucha relación en otros países, pero que en el nuestro no, o todo lo que tiene que ver con las tendencias de las pieles, por ejemplo, de las sururs, como se le llama, a nosotros ya no nos llega y directamente ya ni siquiera miramos, porque hay que acordarse que por más de que muchas veces en el diseño o en la moda prime la estética, es sobre todo la funcionalidad. Entonces, ¿de qué me sirve mirar tendencias con respecto a las últimas pieles o los colores de las pieles o el tipo de pieles que se usan cuando que nuestro invierno es de 3 días al año, ¿verdad? Entonces, ahí efectivamente se crea un filtro ahí, ¿verdad? Dependiendo de nuestro clima. Y por eso es que nuestra adopción de la moda es bastante selectiva. O sea, la influencia que tienen las tendencias de verano son muy superiores a la influencia que tienen las tendencias de invierno, ¿verdad? O las marcas por lo menos le dan muchísimo más importancia a las tendencias de primavera-verano de lo que le dan a las tendencias de otoño-invierno, porque nuestro invierno es corto. Y hay que ser muy selectivo con lo que yo voy a elegir como tendencia para invierno. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque no siempre tiene mucho que ver, ¿verdad? Entonces, ahí donde justamente se ve eso, ¿verdad? Así que un ratito voy a traer un vaso de agua, chicas, así que tengo mucha sed y ya veo, les dejo leyendo un ratito, ¿sí? Ya estoy de vuelta. Moría de sed. Bueno, no sé si respondí a tu pregunta, Nicole. Me decís sí, respondí a tu pregunta. Bueno, entonces ahí tenemos lo de la economía. Ok, genial. Entonces, esta tendencia se puede transformar en un problema cuando el gasto excede las posibilidades económicas de los consumidores. Esto sucede también y sucede acá y en Europa, en Estados Unidos y acá también, ¿verdad? Cuando se vive pendiente de los cambios de la moda, puede ser un síntoma de obsesión.
Este desorden de comportamiento es conocido como neofilia. O sea que tendríamos la neomanía, que es lo que digamos, se refleja dentro de una sociedad, pero cuando hay un desorden en el individuo donde sus posibilidades o su gasto excede lo que realmente puede, y hay una obsesión con respecto a tener cosas nuevas o, por ejemplo, o una sensación de satisfacción de compra y ya esto se vuelve casi una adicción, este desorden se llama neofilia y es un desorden psicológico, o sea, existe. Es un desorden psicológico donde esas personas sí o sí tienen que comprar, sí o sí tienen que tener algo nuevo, le llamamos compradores compulsivos en algunos casos, pero porque justamente es un desorden de compulsión, un- es una compulsión que dice. Exactamente, justamente les iba a dar eso como ejemplo, lo que dice Florencia, esa película Loca por las compras, que ella tiene ese desorden, ¿verdad? Ese desorden que ya tiene de todo, que ya no entra nada ya en su placar, pero ella sigue comprando. Y bueno, y efectivamente es una compulsión, ¿verdad? Es un desorden compulsivo, él se le llama, hay TOC, trastorno, es un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Verdad? Es un trastorno obsesivo compulsivo. Hay una película muy buena que no tiene necesariamente que ver porque no hay un ejemplo ahí de lo que es la neofilia, pero se llama Tok Tok. Lo pongo acá, Tok Tok. Está en Netflix. Un film sobre el trastorno obsesivo compulsivo es muy buena, o sea, si quieren ver, realmente es muy simpática. Yo creo que por la adaptación de la película habrá sido en algún momento una obra de teatro y se adaptó a cine. Es española, es muy simpática, así que fíjense, ¿verdad? No hay ninguna, sería interesante agregarle el, la obsesiva por las compras ahí en la película. Sería bueno, estaría bueno, enriquecedor agregarle ahí un personaje que sea obsesivo por comprar. Pero sí, un trastorno. Ay, sí, y habrán hecho en teatro. Sí, porque tiene pinta de ser de teatro. Tenía pinta de ser una obra de teatro por la escenografía. Bueno, entonces ahí vemos un poquito eso. Acá les voy a mostrar un video que tiene que ver con una revista que se llama Neomanía, justamente, y que habla o que muestra todo lo que tiene que ver con lo nuevo. Acá les muestro un recorrido que se hizo en la película. A ver si ahí, este es sobre sustentabilidad, ¿verdad? Pero pueden echarle un vistazo después a la revista. Es bastante interesante. Un ratito voy a copiarles el link. A ver, acá, para que puedan ver. A ver si me copia. Ahí, sí, copié. Bueno, entonces vamos al video. 1, 2, 3, ya.
Bueno, es un pequeño magazine que muestra todo lo nuevo, lo que se ve, o sea, es como una especie de feria que va mostrándolo. A ver, un poquito, voy a volver a la sesión para tener acá su chat. Bueno, es un poco un magazine que va mostrando todo lo nuevo con respecto, es bastante dinámico, pero son un reflejo, quise poner esto porque es un reflejo un poco de las ferias que se hacen, donde se muestran las últimas innovaciones, ¿verdad? Y ahí justamente tenemos distintas áreas, como mostraba lo que es fashion, arquitectura, etcétera, etcétera. Y esta neomanía también influencia en todas esas áreas, ¿verdad? No necesariamente solo en moda, sino que también en otras áreas del sector, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué esta neumonía se puede desarrollar? Y como vemos, justamente tiene que ver con el capitalismo y con una idea del consumo, ¿verdad? Entonces, ¿qué explica Erner en su libro? Justamente que esta idea de consumo, esta neomanía, es fértil es fértil en una sociedad capitalista, ¿verdad? No puede llegar a ser fértil en una sociedad socialista, ¿verdad? Y ahí hay que entender que China, por más que sea supuestamente un país socialista, por los años 70 ya se dio cuenta de que ese socialismo no le llevaba a un desarrollo económico, entonces es un capitalismo con fachada de socialismo, ¿verdad? Realmente lo que termina siendo China es simplemente una enorme dictadura en un país capitalista, ¿verdad? No es un país democrático, pero no es un país socialista desde el punto de vista económico. Bueno, ¿y por qué no es un país socialista desde el punto de vista económico? ¿Y por qué es tan capitalista? Y bueno, porque ahora vamos a ver cuáles son los aspectos, digamos, importantes o los aspectos, las características de lo que es un país capitalista y entender el capitalismo, porque si tenemos que entender las sociedades de consumo, tenemos que entender cuáles son las reglas de juego y cuál es, digamos, el terreno, el ambiente fértil para que esto prenda. Entonces, ¿qué es un capitalismo? Bueno, el capitalismo es un sistema económico y social. Eso hay que entender, que es un sistema económico y social, no es solamente económico. Basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente. Y el capital sirve como fuente para generar la riqueza. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ¿cómo entender esto? Bueno, que el capitalismo es una forma en que los bienes o la posibilidad de tener bienes, porque acá habla de producción. ¿Por qué habla solamente de producción? Porque cuando se crea digamos, esta idea, allá por 1700 más o menos, con John Locke, que es el ideólogo del libre mercado,
que después termina convirtiéndose en la idea de capitalismo, un inglés, lo que dice es justamente que los medios de producción deben ser de capital privado, no deben ser de capital público, sino que tienen que ser, que digamos, lo público lo que tiene que hacer es garantizar los espacios para que esta producción se lleve a cabo, o sea, que los recursos para que esta producción se lleve a cabo. ¿Qué significa eso? Garantizar la electricidad, garantizar el agua, garantizar los minerales, etcétera, ¿verdad? Pero que todo el resto tiene que correr por cuenta, digamos, del mercado privado, ¿verdad? Y que tiene que ser de manera eficiente. Que esto tiene que ser libre y que el mercado tiene que regularse así solo. O sea, la ley de la oferta y la demanda, sí o sí. Bueno, entonces, los principios básicos, defensa de los derechos individuales. Y acá es donde escuchamos muchas veces hablar que los yanquis dicen la libertad, la libertad, la libertad. Bueno, sabemos que dentro de todo ellos están muy restringidos en sus libertades, pero esta idea capitalista de los derechos individuales, o sea, de que yo como ciudadano tengo que tener el derecho a poder elegir, es importante, ¿verdad? La libertad individual de elegir. La libertad de la empresa, mediante la cual es posible llevar a cabo proyectos, empresas y ponerles fin. O sea que ahí tiene que haber una libertad de poder generar empresas, ¿verdad? Esto también tenemos acá con muchísima facilidad, uno puede generar su propia empresa. Un mercado competitivo, lo cual supone que el precio de intercambio se da por la interacción de la oferta y la demanda con la menor injerencia posible del Estado. Bueno, esto siempre es una contradicción y esto es lo que muchas veces le llevó a Argentina a situaciones calamitosas, ¿verdad? El hecho de controlar su oferta y la demanda, sobre todo en la época de los Kirchner. Pero la idea es que el mercado se regule por sí solo. Lo que sí nosotros regulamos desde nuestro país es la divisa, o sea que garantizar que el dólar no sube y no fluctúe de forma muy rápida, ¿verdad? Y que pueda esto generar una crisis, ¿verdad? Esto es lo que controla el Banco Central, pero el mercado en sí se controla a sí mismo, o sea, nosotros somos un país con base capitalista, si bien los servicios básicos todavía son, digamos, públicos, ¿verdad? O sea, de propiedad pública, lo cual está comprobado con el tiempo que es lo mejor, ¿verdad? Porque los países que privatizaron todo, después al final se fueron al mazo, ¿verdad? En este mercado, con múltiples opciones y alternativas de productos entre los cuales los individuos tienen la posibilidad de escoger. Como le decía, o sea, lo importante es tener la posibilidad de escoger, no solamente que haya un producto, en el que se conforman las decisiones de demanda y oferta y que dan lugar a los equilibrios de los precios. Ana, perdón, bueno, un ratito. No me aparece. No me parece que Ana me esté pidiendo. Ahí parece que... ok. Sí, porque no suele sonar así ¡tin! Cuando hay alguien que quiere entrar. Bueno, entonces esta idea del capitalismo es lo que genera, y la opción del libre mercado es lo que genera que las personas puedan elegir entre un producto y otro y que las tendencias se lleven a cabo. Porque ¿qué es lo que sucede si es que yo no tengo un libre mercado con las tendencias y yo tengo solo un producto? Es lo que pasaba con los países comunistas. Yo me quedo solo con ese producto. O sea, yo no tengo esa posibilidad de elegir porque de hecho no puedo luego. Entonces, no hay terreno fértil para ninguna tendencia. O sea, las tendencias pueden llevarse a cabo dentro de un mercado o de un sistema más o menos capitalista.
¿verdad? Porque dentro de un sistema socialista se pueden llevar a cabo otro tipo de tendencias, como tendencias sociales, o quizás culturales, y culturales más o menos, porque también tienen sus límites, ¿verdad? Hay que acordarse que, por ejemplo, bueno, acordarse, digo, ustedes ni nacieron todavía cuando eso, que en los países socialistas, por ejemplo, estaba prohibida ejercitar ningún tipo de religión. Entonces, yo no podía buscar una tendencia religiosa en un país socialista porque directamente estaba prohibido, ¿verdad? Practicar ningún tipo de religión, ¿verdad? Entonces, todas las restricciones estaban limitadas y en medio de ese escenario es muy difícil que ninguna tendencia o que por lo menos las tendencias comerciales puedan llevarse adelante, ¿verdad? Una tendencia solo puede llevarse adelante dentro de un esquema de libre mercado o por lo menos de libre oferta, ¿verdad? Entonces, donde yo puedo tener esa oportunidad de elegir eh, y, de, eh, y de llevar adelante mi mercado, ¿verdad? Bueno, entonces, para entender mejor esto, de dónde vienen las tendencias, cómo nacen dentro de ese sistema capitalista, es importante que ustedes tengan una idea que yo sé que justamente creo que fue Florencia Escobar que nos explicó un poco de lo que se trata la revolución industrial, pero para refrescarles la memoria en sociología, vamos a ver un pequeño video que tiene que ver con la revolución industrial, un pequeño video de 10 minutitos que nos explica de qué se trata y habla un poco de, si me acuerdo bien de qué fue tu tema, Florencia. Me acuerdo la mayoría de los temas de usted, hay algunos que confundo, pero la mayoría me acuerdo. Y que explica y sobre todo habla un poquito de esta idea del capitalismo y cómo nace, ¿verdad? Que es el terreno fértil para nuestras tendencias. Sin esto se vuelve un poco complicado. A ver, un poquito acá. Vamos a poner el video. Ahí está. Bueno, voy a copiarles un ratito. Voy a copiarles acá el link. Ahí. ¿Se puede? Sí, ahí está. Bueno, ¿sí? Ahí. Pongo desde el comienzo. 1, 2, 3, ya.
Ok, vamos a ver entonces.
Bueno, fíjense qué interesante cómo esto, voy a poner otra vez el chat con ustedes, ahí está, ¿dónde está? Fíjense qué interesante cómo apenas en 200 años cambia todo prácticamente, ¿verdad? Con esta forma de generar productos, con la revolución industrial, cambia nuestro sistema de vida. Y obviamente también cambia la industria textil, ¿verdad? Hasta entonces hacerse los vestidos eran para la vida y yo remendaba y remendaba y remendaba y ahora resulta que, así como vemos en la fotografía, los hilos se pueden hacer en grandes cantidades, la ropa se puede hacer en grandes cantidades y bueno, y a partir de entonces es donde justamente se crea una idea de consumo y una idea de las tendencias a nivel producto, ¿verdad? Porque hasta entonces podíamos hablar de otro tipo de tendencia, pero ahí ya podemos hablar directamente de tendencias en moda. Y 100 años después, bueno, nace Chanel con, digamos, plasmando o asentando ya toda esta idea de mercadeo y de tendencias en lo que tiene que ver a la moda, ¿verdad? Acá nace la tendencia como un producto, se desarrolla la industria textil, vamos a estar viendo también paralelamente eso, pero después ya, digamos, arranca con fuerza y se desprende del resto de las industrias, lo que tiene que ver con la moda, ¿verdad? Entonces, un poquito para que se pongan en contexto y para entender mejor de qué se trataba la idea del capitalismo y las tendencias industriales. Bueno, ya cerrando la clase, les voy a dejar la tarea del día. No sé si hay alguna otra pregunta. Si hay alguna pregunta, díganme. Les dejo como tarea leer este artículo en el siguiente link. Les voy a mostrar de qué se trata el artículo, como para que lo reconozcan y lo puedan leer con facilidad. A ver, un poquitito acá. A ver si me parece. Este es, bueno, The Conversation se llama el diario o la revista. Y habla sobre arte, cultura, economía, business, etc. Y me pareció interesante porque el artículo trata sobre así es como la moda ha servido históricamente para el distanciamiento social. Y es un poco una asociación, un acercamiento a la moda comparada con el COVID y con la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, me resultó interesante porque habla justamente de la criolina, habla de la época victoriana, habla de mediados del siglo, habla mucho que tiene que ver también con los inicios de la revolución industrial, 1850-1860, las faldas, asocia con la viruela, etcétera. Entonces, me parece un artículo interesante de leer. Y para el cual lo que les voy a estar pidiendo, voy a poner acá para poder ver lo que ustedes me escriben, lo que les voy a estar pidiendo es que escriban un ensayo de 3 párrafos emitiendo su opinión, así como lo hicieron también con el de la teoría de Durkheim, sobre el artículo teniendo en cuenta la coherencia de ideas, la sintaxis y el vocabulario rico en variedad de términos. Entonces pueden ser 3 párrafos de 4 líneas, o sea, 12 líneas, lo que les voy a pedir que escriban sobre este artículo, sobre su opinión y cualquier relación que pueden hacer con la teoría. Pueden usar la teoría de Durkheim, pueden hablar sobre lo que dijimos sobre digamos, la interpretación de Colin Campbell,
o directamente sobre la teoría de la difusión de innovación de Herbert Rogers. O sea que pueden pueden ir investigando un poquito más sobre estos autores y si quieren, digamos, enriquecer su ensayo con algo de esto o cualquier otra, otra teoría o otra idea que ustedes puedan asociar al artículo para la hora de su ensayo. Entonces, eso es lo que va a estar siendo la tarea para esta clase, es leer y escribir al respecto. No sé si tienen alguna pregunta. Profe. Sí. Sobre la tarea no, pero quería saber, vos nos vas a estar enviando las correcciones de branding, ¿verdad? O sea, si tenemos que corregir algo. Sí, ahí mismo lo va a estar. Yo todavía no puse digamos, mis observaciones en el de branding, pero ahí en la corrección misma le voy a mandar las observaciones. Y ahí nomás corregimos y te mandamos. Y ahí, no, pueden corregir y mandarme en la nueva tarea. Voy a crear una nueva tarea para mandarme. No en esa misma. Voy a crear una nueva para que no se confunda, porque si no se va a confundir. Entonces, voy a poner mis observaciones en la tarea que ya está y voy a crear una nueva tarea para que ustedes me pongan ahí sus correcciones. ¿Se entiende? Buenísimo. Ok, buenísimo. Entonces, si no hay más consultas, llegamos hasta acá hoy. Y les dejo con una reflexión con respecto al consumismo de Will Smith. Seguramente ya habrán visto esto. Gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Entonces, les dejo con esta reflexión del día y con esta, digamos, sentimientos encontrados sobre el consumo y las necesidades de consumo. Así que, bueno, les deseo, chicas, una feliz semana y bueno, estén atentas a lo que vaya poniendo en la plataforma. Lean el artículo y espero sus reflexiones para la próxima clase. Así que un saludito, que estén bien y nos vemos la próxima clase.